Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 100 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La verdad es que parece mentira, parece una falsa realidad que ya hayamos llegado al programa 100 de historia. La verdad es que han pasado súper rápido y yo creo que es también debido a que no lo pasamos muy bien y tenemos invitados de muchísima altura. Y dedicado a crear este podcast número 100 quería traer a alguien que es especial y al que admiro desde hace mucho tiempo, porque nos reflejamos, ¿no? Y tenemos un poco vidas paralelas, al menos en nuestra faceta de divulgación histórica. Y pues puestos a traer a esta persona, pues yo creo que teníamos que abordar una temática que ahora diré, que evidentemente está muy relacionada con él. Así que sin más dilación lo presento. Él es Sergio Alejo Gómez, licenciado en Historia, escritor y divulgador histórico. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola Oscar, un placer estar contigo aquí. Ante todo, darte la enhorabuena por esos 100 programas, me parece un hito y gracias por traerme y por pensar en mí para celebrar esta efeméride, porque esto se convertirá en una efeméride, ¿no? De aquí a un tiempo se recordará, bueno, tal día, tal fecha, se hizo el programa 100 de tu canal, ¿no? O sea que enhorabuena por tu trabajo también y me reitero, gracias por contar conmigo para esta ocasión, que yo vengo encantado. Ya sabes que a mí todo lo que sea divulgar y colaborar con compañeros, esto es un placer. Para mí es un gran placer y un honor tenerte aquí porque, como decía, pues te sigo, ¿no? Desde hace años y te admiro por todo lo que haces, por toda la labor de divulgación histórica que haces, y no solo a nivel online, sino que también a nivel físico, ¿no? Con la publicación de tus novelas, de la saga de las crónicas de Tito Valerio Nerva, que está ambientada precisamente en la temática que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es las guerras asturcántabras. Sí, sí, es mi ópera prima, ¿no? Con Misiva de Sangre allá el 2015 empezó toda esta andadura y mira, vamos por el 2023 y son ya 5 novelas, es una pentalogía que quién sabe lo que deparan los dioses, ¿no? Porque la trama sigue evolucionando y quieras que no, pues es casi también un hito, ¿no? Poder estar hablando hoy de 5 novelas más todo el trabajo extra que he hecho con otras novelas y otros tratados y ensayos, ¿no? Pero realmente me siento muy orgulloso de esta saga de novelas de las crónicas de Tito Valerio Nerva porque realmente fue, es el inicio de todo, ¿no? Tanto de mi faceta de escritor como mi faceta de divulgador, de recreador también histórico, de podcaster, de todo, ¿no? Entonces es como rendirle culto a estos orígenes, ¿no? Es volver al principio de todo y decir, uff, qué lejos queda ya el 2015, estamos en el 2023 y todo lo que ha pasado entre medio, ¿no? Y qué mejor que hoy hablar de esta temática, ¿no? De las guerras asturcántabras, que quizás son uno de los conflictos más olvidados, menos tratados por las fuentes, incluso por la historiografía más moderna, cuando realmente sabemos que fue un conflicto largo, cruento, sangriento y que costó mucho a Roma, ¿no? Porque a veces pensamos, las guerras cántabras, llegó aquí Augusto contra unos ganaderos y unos pastores y agricultores de las montañas del noroeste peninsular y los sometió en un plis-plas. No, es que fueron 10 años, es que Julio César sometió la Galia en poco tiempo, comparación con lo que hizo, con lo que tardó Augusto y sus legiones en someter a estos pastores agricultores, ¿no? La proporción de años y de gasto de recursos me parece una inmensidad, ¿no? Por eso es de cajón también rendirle un poquito de honor a este conflicto que nos coge muy cerca a nosotros por ser hispanos, ¿no? Porque somos hispano-romanos, ¿no? Entonces, también es verdad que hay que loar un poco esa tenacidad, esa resistencia asturcántabra, que para mí es un hito histórico que quizás me da a mí la sensación, no sé, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero me da a mí la sensación que como que los historiadores romanos tampoco quisieron hacer demasiado hincapié porque fue más de lo que escribieron, ¿no? Porque dices, si explico demasiado va a quedar como un poco mal, ¿no? Y Augusto, que ya sabemos que fue el rey de la propaganda, fue el influencer del momento, tampoco le interesó dejar demasiado rastro de lo complicadas que fueron esas guerras. No es mejor decir que llegué, vi, vencí, como hizo su tío abuelo, ¿no?
y queda todo más bonito, ¿no? Tú haces tu Arapaquis, haces en la Res Gestae, tú pones todo lo que quieras, ¿no? Que fue un conflicto, llegué, conquisté a los cántabros y las Astures, pero no explicas los detalles. Y la diferencia radica quizá en los detalles, ¿no? Los detalles de que esa guerra no fue ni mucho menos tan rápida ni tan facilona como pintan ellos mismos, ¿no? Entonces, quizá Augusto dijo, chicos, aquí en las guerras cántabras me ponéis que esto fue coser y cantar, ¿no? Y los historiadores que vinieron posteriormente, siglos terceros, cuartos, después de Cristo, que hicieron o se nutrieron de esas fuentes primarias, evidentemente no tenían de dónde rascar. Por eso la información es tan escueta, ¿no? Que es lo que siempre hablamos, ¿no? La información de fuentes o para obtener datos sobre esta guerra, a mí me costó muchísimo a la hora de redactar la novela, ¿no? Lo que es la saga, para indagar en este conflicto bélico. Te tienes que basar mucho en registros arqueológicos, mucha información de investigaciones más modernas, porque las fuentes clásicas no aportan ni arrojan casi ningún dato, ¿no? Entonces, es todo muy hipotético, ¿no? Entonces, escenarios, batallas, legiones, enfrentamientos, situación política del momento. Entonces, nos da, yo tengo que decir que como historiador, como escritor, perdón, me ha ido de fábula porque eso me permite tener un marco de acción más amplio, ¿no? Poder improvisar, poder ficcionar, ¿no? Que es lo que es la novela, ¿no? Ficcionar, ¿no? Entonces, sí que tienes un marco histórico real, pero ese marco histórico y ese contexto histórico no te da una información demasiado extensa. Entonces, para un historiador es complicado, para un arqueólogo es complicado, pero para un escritor de novela histórica quizás es más sencillo. Entonces, no sé qué opinas tú sobre estas guerras cántabras, pero a mí me da la sensación esa, ¿no? Como que se quisieron ocultar un poquito, ¿no? Sobre todo desde que Augusto cerró las puertas del templo de Jano, que dijo, date que esto se acabó en el 25, ¿no? Y aún quedaban 6 años de guerra, ¿no? O más, incluso. Se precipitó bastante, la verdad. O le interesó, Y, ¿no? O le interesó hacerlo sí, así sí, también, quién sabe. sí, sí, en el 25 dijo, oye, esto ya se solucionó y resulta que duró 6 años más. Y cogiendo el hilo, ¿no? De lo que comentabas al principio, de la guerra de las Galias, es súper famosa, ¿no? Y, por ejemplo, en los cómics de Asterix, ¿no? Se habla de los irreductibles galos, ¿no? Y de las aldeas galas que no se habían rendido. Pero, oye, que en las guerras cántabras fue peor que en las Galias. Y tardaron más ¿no? Como tú dijiste, tardaron más en conquistar que en la guerra de las Galias. Así que, en realidad, los irreductibles serían estos, ¿no? Los pueblos asturcántabros. No, y además, es que hay datos muy concretos, lo hablaremos si quieres lo desarrollamos un poquito más adelante, pero sí que es verdad que en estas guerras, pues no llamaremos la guerra porque no fue solo una campaña, sino que fueron más de 10 años de campaña, ¿no? Empiezan en el 29, Agripa llega al 19 y tarda 2 años más en someter la rebelión al final, ¿no? Y nos plantamos casi en el 17, son casi 12 años de guerra, ¿no? Entonces, en este periodo tan longevo, los astures y los cántabros, más los cántabros que los astures se sometieron más rápidamente y aunque luego también tuvieron esos focos de rebelión, sabemos que reabrieron los focos de conflicto durante varios periodos de esa época, ¿no? Es decir, cuando Augusto acaba en el 26 o 25, la primera parte de la campaña, del 25 al 19 sigue habiendo conflictos, no es un escenario que se cierre, es decir, no está ganada la guerra. Incluso después de que Agripa haga toda su campaña sangrienta del 19 al 17, después vuelve a haber en el año 16 un alzamiento. Y, no os lo perdáis, hasta en tiempos de Nerón vuelve a haber una revuelta cántabra y asturcántabra, ¿vale? De esta zona. O sea, en tiempos tan lejanos, casi un siglo después, vuelve a haber un levantamiento por parte de la población asturcántabra contra el emperador o contra Roma, contra el poder imperial. Entonces, ¿qué significa esto? Que si los galos eran irreductibles, entonces, ¿cómo llamamos a los asturcántabros? Más que irreductibles, como tú dices, ¿no? Entonces yo te doy la razón, ¿no? Al fin y al cabo, los galos, estuvieron tribus belgas, o sea que fue una masa ingente de gente que luchó contra la República Romana y contra Julio César. Aquí estamos hablando de que a priori no eran grupos étnicos tan grandes, sino que estamos hablando de una región muy pequeñita del noroeste peninsular, cuando allí era la Galia, Bélgica, la zona de Holanda, todo el Rin, o sea que estamos hablando que la proporción del enemigo era mucho más inferior en Hispania que en la Galia. Y en cambio tardaron 12 años en someterla, cuando incluso y así, habiendo sido sometida, ¿no? Costaría que esa población asturcántabra se acabara romanizando, ¿no? Porque al final ese sustrato de 2 generaciones todavía tenía en mente
ese sentimiento de cierta independencia, ¿no? Respecto a la República y luego al Imperio, ¿no? Entonces, es digno de admirar. Yo aquí siempre se lo digo a todo el mundo cuando hablamos de este tema, ¿no? Al final del programa siempre hago el alegato final, ¿no? Pero lo voy a hacer al principio, voy a hacer el alegato inicial, vamos a hacerlo diferente en este programa 100 y decir, oye, nos quitamos la chistera, nos quitamos el casco, el galea, nos quitamos la galea y saludamos y rendimos homenaje a esos asturcántabros que para mí un pueblo terrible que hizo sufrir mucho a Roma y que los propios legionarios romanos tenían miedo de estar sirviendo en esta campaña. O sea que a veces lo hablábamos, ¿no? Decíamos, es que es para ellos que podría haber sido el Vietnam de los americanos, pues el Vietnam de los legionarios romanos fue este frente, porque es un frente de los más largos de toda la historia del propio Imperio Romano y de la República, ¿no? O sea que es una guerra muy longeva. Y hay que tener en cuenta otra cosa que no hemos mencionado, porque efectivamente estas guerras duraron algo más de 10 años, pero tenemos que tener en cuenta que los romanos llevaban casi 2 siglos en la península y en esos 2 siglos no habían podido llevar un ejército romano hasta esta zona. ¿No? De hecho, ya había dos provincias creadas en la península, estaba la Hispania Superior y la Hispania Ulterior, y ese pequeño trocito de tierra no había ninguna presencia romana allí durante 2 siglos. No, Entonces, correcto. cuéntanos un poco por qué durante 2 siglos Roma no consiguió meterse allí. Yo pienso que primero habría varios factores, ¿no? A ver, salimos también de un periodo también revuelto, un periodo muy convulso, que es ese finales del siglo segundo, principios del siglo, bueno, primeros no, casi hasta la mitad, pasada la mitad del siglo primero antes de Cristo, en el cual pues hay muchas guerras civiles, ¿no? Hay muchos conflictos internos, hay muchas disputas entre propios prohombres de Roma, entre las facciones de optimates y de populares, aparte hay guerras en Oriente contra Mitrídates, hay guerras con los esclavos, las sublevaciones de esclavos, las guerras serviles, ¿no? Entonces, Roma tenía muchísimos problemas, ¿vale? No salía de una que se metía en otra, ¿no? Y evidentemente arrastraba pues todas esas conquistas, esas guerras macedónicas, que también eran un sustrato y una cosa que también se arrastraba, ¿no? Porque Grecia nunca fue, o la provincia de Macedonia nunca fue tan romana como a lo mejor creemos, ¿no? También hubo mucha reticencia, es decir, Mitrídates del Ponto, cuando lucha contra la República Romana, lo primero que hace es intentar ayudar a Atenas a sacudirse el yugo de Roma, ¿no? Entonces, hay mucho ajetreo, ¿no? Y además, todo eso le sumas la guerra civil, esas facciones, esas guerras civiles, como puede ser Mario con Sila, las guerras sociales también de los Soki, ¿no? Luego, la guerra entre Pompeyo y César, ¿no? Por la facción más popular y más optimate, ¿no? Con esas guerras civiles también. Y luego, la guerra entre Marco Antonio y Augusto, y Octavio Augusto, pues estamos en un periodo súper complicado, ¿no? Entonces, quizá ese noroeste peninsular quedaba como algo que no molestaba, que no importaba, que el resto de la península ibérica, de Hispania, ya estaba bajo control y bajo dominio de los territorios republicanos. Había estado también allí otro grano en el culo, que era Sertorio, que había hecho sus correrías en la propia Hispania también. Entonces, quizá quedaba como un poco alejado, ¿no? Y aparte que no, es lo que a lo mejor no nos puede o no nos llama la atención a priori, ¿no? Es decir, esta gente no suponía tampoco una amenaza abierta contra la República. En ningún momento se habían levantado contra ellos. Bueno, pues entonces tiene que haber algún otro objetivo, ¿no? Alguna otra motivación que permita, pues o que nos haga entender que en aquel momento ese noroeste peninsular se convirtiera en un caramelito, ¿no? Primero, que todo se acabó, o sea, en el 31 con la batalla de Actium, todo se acaba, en el 31 a.C., Octavio Augusto se alza con el poder, empieza a hacer todas sus reformas militares, que había muchísimas legiones. Acuérdate tú que en los últimos años de la República estamos hablando de 60 o 60 y pico legiones movilizadas para combatir en esas guerras civiles, ¿no? Entonces, con esas reformas se quedan, me parece que son en 28 o 29 legiones, reduce muchísimo el número de legiones y, evidentemente, esas legiones pasan a tener un papel de política exterior, es decir, de expansión. Ya no son legiones que se utilizan para luchar entre romanos, sino que pasan a tener su función y su papel primordial, que es el de proteger las fronteras y de expandir esas fronteras de la República. Entonces, Augusto también necesita limpiar su imagen. Después de haberse alzado con el poder de una manera un poco, podríamos decir, no limpia, porque lo que hace es luchar contra otro romano por hacerse con el poder y el control total de la República, lo que necesita es
más propaganda. Y más propaganda pasa pues por hacer una guerra externa contra un enemigo, contra un bárbaro, ¿vale? Un enemigo bárbaro, es decir, un enemigo que no sea romano. Y eso pues marca o fija dos objetivos posibles, ¿no? Que a lo mejor la gente no lo sabía, ¿no? Pero es que se llegó a plantear a Augusto si era viable la conquista de Britania, ¿vale? Entonces, en sus planes entraba eso, pero, claro, Britania es un territorio ignoto, es un territorio inexplorado y bastante enorme. O sea, desde que Julio César estuvo allí y que visitó prácticamente el sur de la isla, desembarcó en una playa, se dio dos espadazos con los britanos y vio que el percal era grande, dijo, uy, mejor me retiro y ahora no toca, ¿no? Ya volveré después. Y entonces Augusto, pues a lo mejor vio en esa empresa pues algo difícil y complicado, ¿no? Entonces se fijó en ese noroeste peninsular que, a priori, tú lo ves así, lo analizas y piensas, pues tampoco debe ser tan complicado. Pastores, agricultores, población dispersa, no hay una unidad política tampoco fuerte como podían tener los britanos en aquel momento o los galos en su día, pues mira, voy para allá. Y además tenía el extra, ¿no? El extra de decir, después de tantos años de guerra, las arcas del Estado de la República están exiguas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues rellenarlas. ¿Y cómo las podemos rellenar? Pues buscando algún filón de oro, de plata, y ahí están las médulas, ¿no? Esa famosa zona, región donde hay una minería excelente y donde los romanos explotaron su ingeniería para obtener todos esos recursos, ¿no? Entonces, si sumas todos esos factores, pues ya tenemos el motivo por el cual los romanos decidieron ir al noroeste peninsular. Además, también quedaría algo de nostalgia, decir, oye, tenemos casi toda la península ibérica, pero no es nuestra todavía, es Hispania quiterior y Hispania ulterior, pero la quiterior puede alargarse un poquito más porque hay un poco de territorio todavía. Pues lo conquistamos y ya lo dejamos todo finiquitado. Entonces, por eso en el 29, Augusto, en el 29 de Cristo, Augusto lo que hace es encargar los inicios de las campañas a sus legados, ¿no? Que envía a dos de sus legados imperiales durante el 29 y en el 28, dos campañas y ahí pues es cuando digamos, se empieza a poner todo sobre marcha, ¿no? Me parece que es Estatilio Tauro y Sexto Apuleyo, que son los que los dos primeros años hacen tienen ciertos éxitos. Tenemos que decir que tampoco les fue tan mal a los romanos en esos dos primeros años. Pero bueno, sí que es verdad que es como abrir un poco la caja de Pandora, ¿no? Quizá Augusto no era consciente de dónde se metía, ¿no? O ese... Imagino, me gusta imaginar, Óscar, a Augusto hablando con sus legados, con sus generales y diciendo con sus gobernadores de provincia, ¿no? Porque el gobernador de la Quiterior, Antiscio Beto, estaba allí con él. Y el de la ulterior, que me parece que era Publio Carisio, también lo tenía con él. Y dice, bueno, esto chicos, no os preocupéis, esto es coser y cantar. Esto llegamos aquí, arrasamos los poblados, estos poblados de chabolas que hay. Evidentemente, la información que tendrían no era muy correcta porque los astures y los cántabros estaban bien fortificados, tenían sus castros, tenían sus ópida, ¿no? Sus fuertes que estaban bien protegidos, ciudades bien amuralladas, bien pertrechadas y en zonas elevadas. Y obviamente pues no contaba con eso, ¿no? El tema de la orografía, que también la orografía en esta guerra es muy importante, ¿no? El territorio de Asturias y Cantabria ya sabéis que tiene mucha montaña, tiene mucha cordillera, tiene planicie, evidentemente también, pero obviamente si tú te quieres defender, pues no te vas a quedar en la llanura, sino que te vas a ir a las alturas donde te ofrezcan mayor protección, ¿no? Entonces, me imagino a Augusto hablando con sus legados y diciéndoles, chicos, esto no os preocupéis, que esto en un año lo tenemos. Para el año que viene estáis con vuestras familias, vosotros gobernadores os llenéis los bolsillos y las arcas del Estado romano de la República vuelven a estar florecientes, ¿no? Y al final, pues oye, la sorpresa es la sorpresa, ¿no? Que ocurre lo que nadie se espera. Pero bueno, a priori podía parecer sencillo, ¿no? Y cuando tú eres legado y se lo pasas a tus tribunos, tus tribunos se lo pasan a tus centuriones se los pasan a los decuriones a los optios y los optios a los legionarios, puede parecer que es una campaña bastante viable, ¿no? Y, oye, ¿por qué no? A lo mejor pintado así es muy sencillo, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, yo en mis novelas, en la saga de novelas de las crónicas de Tito Valerio Nerva, lo recojo bastante, ¿no? El hecho de que realmente el propio legionario romano se empieza a dar cuenta en el transcurso de esta campaña que todo no es tan sencillo como se lo han pintado, ¿no? Y que los cántabros y los astures no son enemigos fáciles y que realmente aquello puede ser más largo de lo que va a ser. Y a veces en conversaciones y en diálogos entre los propios legionarios con sus oficiales más directos, también instauro pues un poco toda esa incertidumbre, ¿no? Esa
duda de decir, ¿dónde nos hemos metido, ¿no? Esto quizá preferiría estar, yo qué sé, luchando contra romanos porque los veo venir, porque sé cómo se defienden, sé cómo luchan, y en cambio luego me tengo que enfrentar a unos tipos que me emboscan en un desfiladero o que me atacan y huyen, porque el formato de guerra también que utilizaban los cántabros, sí que es verdad, y los astures, es el de orden abierto, porque tenían ejércitos, no vamos a decir que no, pero también les funcionaba mucho el tema por orografía de la emboscada, ¿no? Del ataque al convoy de provisiones, ataque al pequeño destacamento legionario, o ataco la columna en este punto y luego desaparezco cuando el enemigo se organiza, ¿no? Ya sabemos todos que las formaciones, las legiones romanas destacan por su potencia cuando son batallas a campo abierto, cuando están bien compactas, bien unidas, pero si los atacas en formación de marcha o los atacas en formación dispersa, pues no dejan de ser objetivos como otros, ¿no? Entonces, realmente la fuerza de la legión radica en la unidad, ¿no? En el escudo con escudo, en el estar bien compactado con el compañero. Entonces, cuando te atacan en marcha, pues oye, esto es difícil de defender, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá esto a priori tan sencillo pues se convierte en algo que inesperado, ¿no? ¿Y el por qué? Pues todos estos motivos. Evidentemente, no creo que sea uno exacto, o uno solo, ¿no? Sino que habrá varios motivos que empujarían a Augusto a tomar esta decisión, ¿no? Hmm. Sí, al fin y al cabo, los romanos los tenemos un poco idealizados, ¿no? Por todo lo que hicieron, por las construcciones fastuosas que hicieron, ¿no? Toda la ingeniería que desplegaron, pero también cometían sus múltiples fallos, también en el ejército, ¿no? También se pensaban que Numancia iba a caer mañana y no fue así. O la Tercera Guerra Púnica, ellos se pensaban Correcto. que Cartago estaba a punto de miel y tardaron 3 años en conquistarla. Correcto, correcto. Sí, no todo es solo lo que reluce, ¿no? Y en este caso, pues Augusto imagino que se haría con un canto en los dientes, ¿no? Yo imagino a Augusto cerrando el templo las puertas del templo de Jano en el año 25 y diciendo, bueno, vamos a chapar aquí el templo, ¿no? Y el Senado, pero Augusto, llegan rumores, ¡bah! Eso son tonterías. Yo he estado allí, que vengo de allí, todo está finiquitado. Y me imagino a Agripa diciéndole, ¿tú crees que es buena idea? Como se enteren de que la guerra continúa, dice, bueno, ya se enterarán. Las noticias tardan mucho en llegar, ¿no? A lo mejor pensaba que le finiquitarían la campaña en un par o tres de años y no pensó que tendría que llamar al final, en el año 19, a Agripa para decirle, oye, tú deja la Galia y vete para Hispania y acaba con el tema este, ¿no? Entonces, también es verdad que el elemento propagandístico es muy importante. Hay que entender la figura de Augusto como un gran influencer del momento. Yo siempre lo digo, hago la comparativa, ¿no? Realmente el pueblo está desinformado, ¿vale? No es como ahora, no Claro. tenían el acceso a la información como tenemos ahora. Entonces es mucho más fácil manipular, es mucho más fácil vender humo y en este caso a Augusto pues en aquel momento le convenía, ¿no? Lo que pasa en Hispania se queda en Hispania porque al ciudadano de Roma no le interesa, ¿no? El Senado de Roma quizá no tiene ni esa información. Es verdad, no le interesa. Mientras las cosas vayan bien, venga un tipo que es el que más manda aquí y me diga, el amo del corral me diga que está todo controlado, yo me lo creo, ¿no? Y la plebe, pues como dicen en Gladiator, ¿no? La plebe es voluble, ¿no? Pues sí que es voluble, porque tú la tienes que contentar, ¿no? Y en este caso, al Senado también Augusto sabía cómo hacerlo y cómo contentarlo, ¿no? Y aparte, con todo tan reciente, o sea, en el 31 se había finiquitado y había acabado con toda la oposición posible que tenía, por lo menos de manera abierta, ¿quién le hace sombra? ¿Quién le estornuda? ¿No? ¿Quién le tose a Augusto? ¿No? Aunque también es verdad que yo en la saga de novelas lo que hago es crear una conjura, ¿no? Porque realmente no todo el mundo está de acuerdo con esta política o con que la república esté controlada por un solo hombre, ¿no? De facto, porque realmente él no deja de ser el primer hombre de Roma, no deja de ser el senador o un miembro más, o el cónsul, porque él es cónsul, en este momento va como cónsul a Hispania, ¿no? Entonces, realmente él vende este producto, pero la realidad es que el más tonto sabe que este hombre lo que ha hecho es un golpe de Estado en toda regla, ¿no? Se ha proclamado como el vencedor y el salvador de la República y evidentemente depende cómo lo vendas, pues eso puede ser más bonito, puede ser más feo, ¿no? Entonces a él tenía la experiencia, esto siempre lo digo, ¿no? Me gusta mucho decirlo. Julio César lo intentó, no le salió bien, pero Augusto fue testigo en su momento, en su niñez, de cómo lo hizo las cosas su tío abuelo. Entonces, él supo hacer la versión 2.0 de la dictadura, ¿no? Entonces, en este aspecto, él tenía ese aprendizaje y tenía esa base y pudo hacer las cosas de otra manera para que no se notara tanto, ¿no? Quizá no es lo suyo proclamarse dictador ahí en medio del Senado, ¿no? Y perseguir a los que empezaron una guerra civil y tal, no, a lo mejor no es el estilo, ¿no? Entonces, Augusto lo hizo de otra manera más sutil,
pero el objetivo es el mismo, ¿no? Al final de todo, pues le acaban concediendo el poder, ¿no? Porque es el propio Senado que le acaba dando el título de Augusto, la tribunicia potestates, le da todos los poderes supremos, ¿no? Y al final el imperio se acaba instaurando por encima de una república que estaba ya en estos momentos pues casi muerta, ¿no? Por mucho que Augusto fuera un ferviente defensor de los ideales republicanos, él sabía que este sistema estaba prácticamente ya extinguido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tuvo que darle otra forma, ¿no? Aunque él, yo siempre lo digo, ¿no? Porque me dicen, hostia, es que Augusto es el primer emperador. Digo, bueno, es que no sé, es que no sabemos si fue el primer emperador, si él quería un imperio pero no lo creó, si fueron los sucesores los que lo... Él ideó, él es el ideólogo, ¿no? Él quizá puso pues, esa base, ¿no? Creó la base del imperio y los que vinieron después pues fueron los que fueron construyendo por encima, ¿no? Pero sí que es verdad que él, de facto, en abierto, nunca dijo, bueno, yo soy emperador y tal, ¿no? Porque el título imperator a veces nos confundimos, ¿no? El título imperator es un título militar, ¿no? Es el imperium. El imperium es el poder militar, el poder de dirigir legiones. Entonces, el imperium lo tenía pues un gobernador de provincia, lo tenía un legado imperial, lo tenía un general o un comandante de legiones en un momento determinado y al final pues este título de emperador se le acaba dando a la persona que ostenta el poder supremo, ¿no? Entonces, es uno de los poderes que tiene. Tiene el poder político, pero tiene el imperium también, que es el poder militar. Ya veremos que con el paso del tiempo, pues Augusto irá repartiéndose las provincias de la República con el Senado, ¿no? Estarán las provincias imperiales con imperium, donde hay legiones, ¿vale? Y las provincias senatoriales, que son aquellas que ya están pacificadas y que no requieren la presencia de una figura militar, ¿no? Que sí que hay legiones acantonadas, pero están pacificadas, ¿no? Entonces, hay la polémica, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿pero Augusto fue el primer emperador o no lo fue? Es que no lo sé, quizás sí, quizás no lo podemos saber con certeza, ¿no? A lo mejor él no quería decirlo públicamente, pero sí que es verdad que la gente le llamaba imperator, pero imperator le llamaban a todos los generales aclamados. Yo qué sé, me imagino a Publio Cornelio Escipión y también le aclamarían como imperator, ¿no? En su día, porque el imperator era el que había conseguido un éxito militar, ¿no? Entonces... Sí, la verdad es que, como tú dices, es una historia apasionante que desde luego me merecía unas novelas a la altura como las de las crónicas que has publicado tú. Y volviendo a nuestro tema, que ¿no? Hemos mencionado un par de veces que en el 25 a.C. Augusto volvió a Roma y que cerró las puertas del templo de Jano, ¿no? Y demás, ¿no? Proclamando que ya está pacificada esa zona del norte de Hispania. Pero claro, no hemos hablado, no hemos mencionado brevemente qué pasó precisamente en esos 2 años en los que estuvo Augusto, ¿no? En Hispania entre el 27 y el 26 a.C., que precisamente vivió, ¿no? Tuvo su residencia oficial en Tarraco, la actual ciudad de Tarragona. Sí, claro, él estuvo en el año, él se va, pues imagino, hacia el año 27, finales del 28, principios del 27, porque la situación no se ha controlado, ¿no? Digamos, en el 29 y en el 28 hemos dicho antes que hubieron previas campañas, que los legados imperiales obtuvieron ciertos éxitos, pero la cosa no se afianzó, es decir, no hubo un resultado en una victoria definitiva, ¿no? Entonces, imagino a Augusto, que ya sabemos que todos, que tenía varias carencias a nivel de éxitos militares, que es lo que más le preocupaba, ¿no? Tener esa fama o ese prestigio que tuvo, por ejemplo, su tío abuelo, o otros grandes personajes de la historia de Roma, como fue, por ejemplo, Publio Cornelio Escipión, pero sí que es verdad que él le faltaba esa parte, ¿no? Y con esa parte, pues él lo que quería era obtener ese prestigio militar que, por ejemplo, se lo daba a Agripa, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Agripa era como su brazo armado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se sustentaba en él para las operaciones y para los éxitos militares, pero a él le faltaba ese éxito, ¿no? Entonces, decide ir allí y poner fin a la guerra, porque él piensa que si él está allí y se lleva 6 legiones, porque se ha llevado 6 legiones, imaginaos, la magnitud del enfrentamiento, estamos hablando de un pueblo de pastores y agricultores, recordadlo, no estamos hablando de ejércitos muy organizados ni de una masa de población enorme, entonces se lleva 6 legiones y dice, bueno, pues en el 27 vamos a estructurar la campaña a mi manera, ¿vale? Me lo imagino ahí como Napoleón, desplegando un mapa y diciendo, estas tropas irán para allá, estas para allá, ¿no? Entonces divide dos frentes, hace dos frentes, el frente Astur y el frente Cántabro. En el frente Astur coloca a Publio Carisio, al gobernador de la ulterior, y en el frente cántabro, en el frente que él dirigirá,
se pone él como comandante supremo de estas legiones, o sea, divide 3 y 3 legiones para cada frente, y está con Antistio Beto, que es el legado de la Quiterior, ¿vale? Y el gobernador provincial de la Quiterior, ¿vale? Y divide el ejército en 2 frentes, y esas columnas que dirige él, o esa columna, también la divide en 3 frentes, ¿no? Y hace una envolvente, ¿no? Porque, es más, sabemos y hay constancia que no solo utilizó legiones por esos puntos que él marcó, ¿no? De entrada al territorio cántabro y al territorio astur, sino que además trajo legiones de Aquitania, del sur de la Galia, embarcadas en flota, ¿vale? Utilizó la flota para hacer desembarcos y hacer operaciones pinza, ¿no? Es decir, mientras las legiones avanzaban hacia el norte, las legiones que venían embarcadas desembarcaban en Portus Victoriae, en la zona de Santander y tal, y también bajaban por detrás. O sea que el enemigo era considerable y la amenaza también lo era, porque ¿para qué desplegas tú tantas tropas? Pues estamos hablando de 6 legiones, hablamos a 5.000 y pico hombres por legión, más 5.000 y pico hombres de auxiliares, pues quizás hablamos de 70 o 80.000 efectivos. O sea, una guerra que requiera 70 o 80.000 efectivos tiene que ser una guerra importante. Es decir, yo cuento ahora con que Trajano en el año 102, 101, 102 empieza la guerra de la primera guerra dacia y despliega un total de 150.000 efectivos, más o menos. Imagínate 70 o 80.000 para una zona de territorio tan pequeña, ¿no? Como es el noroeste peninsular. Entonces, eso ya es significativo, ¿no? Entonces, claro, ese 27 desde Tarraco, él se desplaza a Sejísamo y desde allí, desde Sejísamo, el actual Sasamón, en la provincia de Burgos, él inicia esas operaciones teniendo el respaldo de la flota también. O sea, todo está bien orquestado, todo está bien organizado. Él va a lo seguro, él no quiere arriesgarse. Entonces, seguramente ahí también estaría Agripa, ¿no? Que le diría, oye, Augusto, cónsul, ¿y si traemos tropas desde Aquitania, que la Galia está más tranquila? Y Augusto ¿quieres decir que no son demasiadas? Es igual, ya. Porque antes hemos hablado de 28 legiones. 28 legiones para defender todo el limes, ¿vale? Toda la frontera. Pero si tú te llevas 6 solo para la guerra contra los cántabros y los astures, eso significa que estás desguarneciendo ciertas fronteras, ¿no? Estás desguarneciendo el Rin, Panonia, yo qué sé, el Oriente, ¿no? También, las provincias sirias, yo qué sé, y más con todo tan reciente, porque hacía poco, pues también que has derrotado a Mitrídates, o sea que la situación en Oriente no es que sea tampoco muy, muy placentera, ¿no? Entonces, estas operaciones estas cifras nos demuestran que realmente Augusto sí que se tomó esto como algo serio, ¿no? Porque en el 29 y en el 28 no se habían obtenido quizá los resultados que él esperaba, pero él esperaba también que la cosa en el 27 y 26 acabaría. De hecho, pese a todas las sucesivas victorias y enfrentamientos que tendrá durante estos años con los cántabros y Carisio en el sur, en la zona más sur con los astures, no hay una victoria total. Él cuando se marcha de la campaña, cuando en el finales del 26 se encuentra indispuesto, porque ya sabemos todo que Augusto tenía una salud bastante frágil, cuando él en el 26 se retira a Tarraco para descansar, no está la situación controlada todavía. Sí que se han obtenido algunas victorias, pero nada definitivo. Él le deja el control de las operaciones a su legado, a Antistio, ¿vale? Y él dice, bueno, tú me acabas la guerra. Le llegan noticias de que la situación ha mejorado, pero tampoco hay nada definitivo. Entonces, ¿qué es lo que empuja a Augusto en el año 25, finales del 26, principio del 25, ir para Roma? Porque también da un rodeo bastante importante, porque me parece que incluso pasó por la Galia, levantó algunos templos, se tomó su tiempo realmente, ¿eh? Llegó hasta Roma y cuando llegó a Roma a finales del 25, él le cierra las puertas del templo de Jano y da la victoria. Entonces, no es una victoria ni mucho menos, es una situación ciertamente o relativamente controlada porque ha obtenido unas victorias, se han hecho prisioneros, se han hecho esclavos, pero realmente los astures y los cántabros no están ni mucho menos controlados. Entonces, a mí me da la sensación que ese año 27 y 26 se han hecho operaciones, pero ni mucho menos son suficientemente duras y consistentes como para decir que la guerra se ha finalizado. Entonces, cuando él llega en el 25, a lo mejor él lo sabe, realmente lo sabe, ¿no? Y dice, bueno, pero yo quería un éxito militar. Yo, delante de estos señores de Roma, de mi ciudadanía, de los senadores y todo, tengo que dar la sensación que he obtenido victorias, ¿no? Tiene que dar la sensación que he ganado y que tengo, pues, el éxito que la gente esperaba de mí, ¿no? Entonces,
¿Es imagen? ¿Es propaganda? Seguramente sí, pero el pueblo de Roma se lo cree todo. Entonces, como no hay nadie que diga, es que yo estuve allí y esto no está controlado, no hay nadie que lo pueda certificar. Entonces, todas estas operaciones militares realmente pues él las vende como una victoria. Realmente, las puertas del templo de Jano eran eso, ¿no? Simbolizaban que cuando estaban abiertas es porque Roma estaba en guerra. Entonces, él está vendiendo también un producto que es su Pax Romana, ¿no? Desde el final de las guerras civiles, él tiene que vender un periodo de estabilidad. Evidentemente, la Pax Romana no deja de ser un concepto muy utópico, porque Roma tenía guerra en sus fronteras, tenía guerras con varios enemigos, ¿no? O sea, que no es una cosa... Pero cuando hablamos de Pax Romana, vendría a ser como definir una paz interior, ¿no? Una paz interna, ¿no? No hay enemigos internos contra los que luchar. Las fronteras quedaban como aparte, ¿no? La guerra contra enemigos extranjeros no cuenta. Entonces, él tiene que vender una sensación de calma. Entonces, tampoco puede vender que la península ibérica todavía no está pacificada del todo, ¿no? Y que se le está volviendo la situación en contra. Tiene que venderlo como algo exitoso, ¿no? Porque si yo he ido allí en el 27 porque mis legados anteriores no lo han hecho bien, no puedo volver yo y decir que la situación sigue igual, ¿no? Porque soy el primer hombre de Roma, soy Augusto, ¿no? Entonces, tengo que montar un poco aquí un paripé, ¿no? Porque no deja de ser esto, ¿no? Y mientras tanto, pues mientras la gente no se entere de lo que está ocurriendo en España, pues las operaciones van siguiendo. Entonces, ¿guerra difícil? Sí, una guerra muy difícil, una guerra de guerrillas. Sí que hubo batallas importantes. Lo que pasa que aquí entramos en la otra parte quizá más complicada de este conflicto, ¿no? El tema de mezclar topónimos, con mezclar batallas, con mezclarlas con el frente Astur y con el frente cántabro, porque el otro día hicimos un programa con Francisco García Campa en su canal de Velum Martis y nos preguntaban por la batalla del Monte Medulio, ¿no? Que en teoría la ubicamos en el frente Astur, ¿no? Y realmente, que es en esta batalla donde, después de la batalla de Lancia, de la capital de los Astures, donde los romanos arrasan, toman la ciudad con asedio y por la fuerza, sangre y fuego, ¿no? Los supervivientes se refugian en un monte, en una zona elevada, en el Monte Medulio, ¿no? O esto nos han dicho las fuentes a día de hoy, pero es que el otro día en un comentario contacto a través del vídeo, pues Yeye Balbás, que ya sabes que también es escritor, que ha hecho mucha novela sobre Pax Romana, sobre este conflicto, y decía, no, es que estudios recientes han demostrado que el Mons Medilius está ubicado en una zona de Cantabria, por tanto, esta batalla del Mons Medilius, que normalmente se atribuía al frente Astur, resulta que es el frente cántabro. Hostia. Entonces, nos bailan las cifras otra vez, nos bailan los nombres. ¿Por qué? Porque la toponimia es súper complicada, porque como nadie certificó y nadie recogió las batallas, como tú puedes decir, es que la batalla de Zama fue en el año 202 en las llanuras frente a Cartago. Pero esto está certificado porque alguien lo escribió, ¿no? En cambio, la batalla del Mons Medulius, la batalla de Belica, la batalla del Monte Bernorio, todas estas batallas de las guerras cántabras, como que nadie nos especifica, nadie nos da una ubicación precisa, ¿no? La arqueología está arrojando luz últimamente a la hora de hallar vestigios de yacimientos donde han encontrado campamentos romanos, fortificaciones estilo ópida, proyectiles de catapulta, puntas de flecha, donde puede haber vestigios o sustratos donde ha habido violencia y fuego. Entonces esto se puede atribuir a un asedio y una toma de una ciudad por la fuerza, pero no nos da una precisión exacta. Entonces a mí me baila todo esto, ¿no? Que a veces, si tú supieras cuando me puse a escribir las novelas, para encontrar una batalla y ponerle un nombre, la de vueltas que tuve que dar y la de escenarios hipotéticos que tuve que hacer, y tenía que buscar siempre el rigor en el sentido de decir, nadie dice que tampoco fuera aquí. Claro, es que entramos en ese dilema, ¿no? Entonces es muy difícil concretar los escenarios bélicos de este conflicto porque los clásicos tampoco las recogen. Entonces nos genera mucha, mucha, mucha duda. Eh, por eso definir marco de operaciones, batallas y tal, lo podemos hacer con pinzas y sin la seguridad total de que realmente ocurriera en ese punto, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo bastante, bastante complicado. No sé si esto la audiencia lo entenderá, pero a veces indagar es muy complejo. Sí, y para muestra un botón. Yo también he tenido un poco de eso porque precisamente en mi web, en Historia, hay un artículo publicado sobre las guerras cántabras y cuando lo publiqué, ¿no? Una persona comentó en la web que precisamente la batalla de Monte Medulio, que tuvo lugar en Galicia, o sea, en el territorio de la actual Galicia, quiero decir. Y yo me quedé en plan, bueno, pues no es lo que yo he leído,
pero bueno, es una teoría más. Y de hecho, si te metes, ¿no? En Wikipedia, por ejemplo, te sale que Galicia es una de las hipotéticas ubicaciones de la batalla de Montemedullo, pero que evidentemente está ¿no? más tendente a ubicarla en el frente cántabro o como mucho en el frente Astur. Pero bueno, ahí la gente se monta sus paridas. Bueno, es difícil, claro. Cada uno pues lo ubica en una ubicación exacta, una ubicación precisa, o a su punto o a su parecer, pues por la toponimia de actual, pues puede parecerse más a este punto o al otro. No sé, es que yo tampoco por eso no quiero decir verdades absolutas, porque ya sabemos, y más en este preciso tema, ¿no? que nos abarca y que cogemos hoy, ¿no? Que es el tema de estas guerras, son tantas las batallas y tan imprecisas las ubicaciones que dejemos en que los romanos lo echaron con los cántabros, se hizo guerra de guerrillas, pero también se hizo guerra en campo abierto. Esto sí que no lo vamos a desestimar. Hubo batallas porque los cántabros y los astures combatían también con ejércitos en campo abierto contra los romanos. Es decir, tenían formaciones compactas, tenían unidades de élite, tenían unidades de jinetes muy importantes, porque los propios romanos luego, en periodos del imperio, utilizarían a estas unidades como auxiliares dentro de sus propios ejércitos. Encontraríamos unidades auxiliares, cortes, equitatas, por ejemplo, de caballería, o cortes mixtas que estén en lugares tan lejanos como en Judea o como en el muro de Adriano, ¿no? Entonces, quiere decir que sí que había unidades de choque importantes. Y los romanos también atestiguan que hubieron batallas campales. Es decir, no todo fue una guerra de guerrillas, simplemente la guerra de guerrillas fue un recurso utilizado en momentos determinados, pero no siempre. Pues no hay que decir, no hay que pensar, es que los astures y los cántabros solo sabían luchar con emboscadas y con métodos de guerrilla. No. Lo utilizaban cuando les convenía, pero cuando tenían que luchar en campo abierto contra las legiones romanas también lo hacían y eran temibles y eran guerreros duros. Entonces, no es una cosa que ahora tengamos que definir como que solo sabían luchar de esta manera, no. Las utilizaban en los momentos adecuados. Pero sí que es verdad que tenían ejércitos dispuestos y ejércitos bien pertrechados, una infantería pesada, infantería ligera, caballería, y pusieron en apuros también a las legiones romanas en determinados momentos. Entonces, entre el 29 y el 25 empieza esa primera fase de apogeo de guerra. En el 25 Augusto cierra las puertas del templo de Jano y da el conflicto por finalizado. Pero es que desde el 25 hasta el 19 sigue habiendo conflicto, sigue habiendo levantamientos, sigue habiendo conflicto con guerras, batallas, rebeliones, revueltas de esclavos que es que se escapan de donde estaban. Y a lo mejor están en Panonia, están en Oriente, están en Macedonia, están en Roma y esos esclavos se escapan, los cántabros y astures, y vuelven a su territorio y vuelven a alzarse contra Roma. Y es cuando en el 19 Augusto lo que tiene que hacer es llamar a Agripa precisamente pues para que ponga fin a la situación, porque a lo mejor sí que es verdad que se está empezando a oler ya un poco el olor a estiércol, ¿no? Que digo yo. Entonces, quizá más de uno ya preguntaría que qué está pasando en España, qué está pasando con los astures y los cántabros, que parece ser que la situación no está controlada y que la guerra no se ha terminado. Entonces, en el año 19, Augusto tiene que recurrir a Agripa para que le solvente la papeleta, ¿no? Que es, digamos, hay un primer periodo de guerra hasta el 25, 25 al 19 hay un periodo intermedio, diríamos periodo entre guerras, pero que sigue habiendo conflictos, y en el 19, del 19 al 17, es cuando realmente se concluye la guerra con el mazazo final, con esta campaña de Agripa, ¿no? Vale, pues para que nos hagamos un pequeño resumen, ¿no? De cómo vamos hasta ahora. Tenemos que entre el 27, ¿no? Mejor dicho, entre el 29 y el 27, tenemos primero a los enviados, ¿no? A los embajadores, por así decirlo. Los precursores. Y después tenemos que entre el 27 y el 25 está Augusto ahí desde su base en Tarraco y después se desplaza presencialmente a esta zona. Y entre el 25 y el 19 tenemos esa guerra de exterminio sin Augusto ya, pero que es igual de mala. Están ahí reduciendo a pueblos a cenizas, a escombros y demás. ¿No? Como se diría, matándolos pueblo a pueblo. Podemos hablar un poco más acerca de cómo fueron esos años, digamos, que son los menos conocidos, ¿no? De entre el 25 y el 19, antes de que llegara la gripa.
Sí, hay poca información porque las operaciones se acaban justamente después de, bueno, las operaciones de Augusto se acaban justamente en el momento en el que los cántabros se retiran hacia las montañas. Luego sí que es verdad que las operaciones son complicadas porque se tienen que tomar cordilleras y puntos muy altos, ¿no? Fortificaciones, esos ópida, que esos poblados, esas ciudades fortificadas, que se elevan casi en según qué puntos cuenta la propia historiografía, ¿no? Que hasta más de 2.000 metros de altura. O sea, que tú imagínate tener que desplazar legiones completas para tomar una plaza que está situada en una cima allí vamos, donde pues Cristo iba a decir, Cristo todavía no estaba, pero donde Cristo perdió la sandalia, ¿vale? Entonces, tú imagínate a los legionarios romanos que les digan, no, chicos, ahora cuando se reabra la temporada de guerra, porque claro, los inviernos tenían que ser terribles allí, o sea que imposible y impráctico total meterse en según qué situaciones y según qué posiciones, ¿no? Luego, cuando haga el buen tiempo, tendremos que subir allí. Dice, ¿pero allí dónde? En esta. Dice, no, mira más para arriba, para allá, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se producen asedios a fuertes y fuertes bien defendidos, ¿no? También es verdad que la población. Bueno, pues este periodo, esta fase que va del 25 al 19, quizá es la menos conocida porque realmente tampoco interesa explicar por parte de las Ahora, fuentes lo que ya pues. ocurrió. Es quizá la más olvidada, la menos tratada, pero sí que es verdad que asistimos a una diferencia respecto a la anterior, ¿no? Quizá en la anterior pues, había habido una serie de batallas a campo abierto, una serie de asedios, donde los cántabros y los astures habían salido a combatir fuera de las murallas, y en esta ya vemos una fase quizá de preponderancia romana, y los cántabros y los astures suelen o se acostumbrarían a defenderse o a retroceder y ubicarse en esos fuertes de altura, ¿no? en esas fortificaciones que hemos dicho antes que tenían construidas en las cimas de las cordilleras, ¿no? Por eso asistimos a un momento en el cual se han hallado vestigios de campamentos romanos que rodean esos fuertes de altura. O sea, es decir, los romanos saben que la cosa no va a ser rápida, por tanto, se tiene que hacer una guerra de desgaste, que a ellos también les desgasta, ¿no? En el fondo, porque realmente no están luchando contra un enemigo a campo abierto, no van a obtener una victoria definitiva, es decir, no vamos a quedar a tal sitio en tal hora y vamos a batallar. Y el que venza ganará la guerra. No existe eso, ¿no? Porque realmente, antes no hemos hablado mucho de los cántabros de las Astures, ¿no? Pero no existía una cohesión nacional. Es decir, había tribus, grupos, era un conglomerado de tribus, de familias, de pueblos que tenían alianzas políticas, militares, pero algo, imagino que tipo militar puntual cuando hay un enemigo común, ¿no? Pero no existía, yo creo que existía más el concepto quizá de clan o de tribu que el concepto que puede haber de unidad política, ¿no? De ciudades, no sé, cada ópida o cada castro pues tendría su preponderancia, un poquito al estilo de las ciudades-estado griegas, ¿no? Es decir, solo se unían para luchar contra un enemigo común cuando el enemigo común venía contra mí, ¿no? Y contra todos los demás. Entonces hacíamos una liga, una confederación o lo que fuera, ¿no? Entonces, también es verdad que Astures y Cántabros tenían cada uno su guerra por su parte, ¿no? Es decir, los romanos les hacían la guerra a los Astures y a los Cántabros, ¿no? Sabemos que sí que es verdad que Publio Carisio lo tuvo bastante más sencillo porque después de la toma de Lancia y del hipotético Mons Medulius, pues sabemos que los astures claudicaron bastante rápido, ¿vale? No fueron como los cántabros, no tuvieron esa tenacidad tan, que me perdonen los que se consideren astures, pero bueno, es que no es que me lo esté inventando yo, sino que es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Realmente los cántabros sí que fueron más tenaces y en ese periodo del 25 al 19 se rebelaron varias veces, no dejaron de combatir, se fortificaron en las ciudades de altura, sufrieron los asedios, pero pese a ser sometidos, esclavizados, tuvieron el hincapié de volverse a levantar, ¿no? Entonces, este periodo es un poco desconocido, pero sí que es verdad que los romanos cogieron a los astures, por ejemplo, los obligaron a bajar de las montañas y les dijeron que se tenían que asentar en las planicies, en las llanuras, porque así los tenían controlados, ¿vale? Entonces, la población astur quizá pasó más por el yugo o pasó más rápido por el yugo y se integró un poquito más fácilmente que los cántabros, ¿no? Los cántabros les costó bastante. Y en este periodo del 25 al 19 sabemos que se produjeron varios conatos, varios intentos de sublevación. Y el más importante es ese del año 20 del año 19, en el cual
toda esa población esclava que estaba repartida por diferentes puntos de la geografía de la República acabó huyendo, asesinando a sus propios amos y volviendo a sus tierras, ¿no? Volvió a la zona de Cantabria, se atrincheraron en los castros en los Sopira de altura, sublevaron a la gente que estaba en teoría más pacificada y se volvieron a reestructurar ejércitos, se volvieron a formar ejércitos de cántabros para retomar las operaciones, que fue cuando en el 19 uno de los gobernadores de la Quiterior se vio desbordado por la situación y tuvo que pedir ayuda a Augusto, que fue cuando Augusto llamó a Agripa para que fuera, ¿no? Pues sí que es verdad que este periodo del 25 al 19 hay muy poca información. Y yo entiendo o deduzco, también en base a lo poco que tenemos, que las operaciones no fueron a tan gran escala como fueron los primeros años de la guerra, ¿no? No había tampoco había un desgaste también de recursos humanos por parte de los cántabros y de los astures. No tenían tantos hombres como al principio, como hemos dicho, muchos fueron esclavizados, hasta el punto que hay incluso una operación que yo recojo en uno de los libros, a veces en el escudo del cónsul, en el cuarto, en el cual pues los cántabros se sublevan, los romanos los aplastan y lo que hacen con los prisioneros es cortarle la mano, con la mano derecha a todos, ¿vale? Para que no puedan volver a esgrimir armas. ¿Vale? Y luego dirán, hostia, y los que empuñaban con la izquierda, pues mira, tuvieron suerte, les cortaron la que no era buena, ¿no? La mala. Pero sí que es verdad que las medidas contundentes por parte de los romanos iban un poco dirigidas a intentar frenar un poco ese ímpetu guerrero y ese ímpetu rebelde o independiente que tenían los cántabros, ¿no? Y eso se ve reflejado a partir del año 19, ¿no? Porque en el año 19, ya me voy a otra pregunta, ya es que, como has visto, voy hablando, ¿no? En el año 19 se empieza esta operación o esta nueva guerra, ¿no? Una guerra que significará un cambio drástico respecto a esta etapa previa, ¿no? A la del 25 al 19, en la cual pues, los legionarios romanos han ido sobreviviendo. Ya hemos dicho que seguramente ninguno de los legionarios romanos querría estar en este frente, porque era un frente complicado, era un frente que desgastaba, que bajaba mucho la moral, y cuando Agripa llega en el 19 lo que hace es encontrarse una situación bastante complicada a nivel de disciplina de las propias legiones, ¿no? Es decir, las legiones no están ni mucho menos motivadas, han sufrido varios reveses, han sufrido emboscadas, que yo entiendo que también poniéndome en la piel de los legionarios me doy cuenta de que no sería nada sencillo, ¿no? Sobrevivir una situación como esta, ¿no? Sales a patrullar y no sabes si vas a volver algún día, ¿no? Porque te va a sorprender una cuadrilla de cántabros que bajan a caballo y que te hacen una racia y te machacan y vuelven y te quedas ahí tirado en un prado, ¿no? O en una cordillera, ¿no? Entonces, también es verdad que eso es poco motivante porque no obtienes tampoco una victoria definitiva, no puedes asestar un golpe letal contra el enemigo en una batalla a campo abierto. Hemos dicho que no era lo habitual, ¿no? Entonces, Agripa se encuentra un panorama desolador, ¿no? En el sentido de que tiene que volver a insuflar el ánimo y la disciplina en esos legionarios. Y hay un detalle, un capítulo también bastante interesante de esta campaña del 19 al 17, que es que incluso una de las legiones, la segunda Augusta, creo recordar, comete un acto de cobardía total, de deshonor, y huye del campo de batalla después de que le roben incluso el propio estandarte, o sea, el águila. O sea, eso es una cosa deshonrosa. Y lo que hace, me parece la segunda o es la primera Augusta, sí, que se le quita el epíteto, lo que hace Agripa es quitarle el epíteto de Augusta por haber faltado al honor de la legión y la deja como legión primera. Luego, con el tiempo, posteriormente, se conocerá como la primera germánica, ¿no? Pero ese título se lo tendrá que ganar en la frontera de Germania, en el limes renano, ¿no? Porque aquí realmente lo pierde con su comportamiento desleal. Imagina hasta qué punto estaban los soldados asustados, desmotivados, que son capaces de abandonar el águila cuando es uno de los preceptos más sagrados. Eso nunca, jamás pasaría o ocurriría en una situación normal, ¿no? Es decir, las águilas que se han perdido normalmente suelen ser perdidas porque la legión ha sido exterminada por completo. ¿Por qué? Porque toda la legión tiene la obligación de defender el estandarte hasta el último hombre, ¿no? Y si estos huyen, lo dejan, se lo roban y encima se salvan, pues no hay mayor deshonor que eso, ¿no? Y Agripa en este caso fue muy, muy contundente, ¿no? Entonces, este es un episodio que nos demuestra o que nos indica claramente cuál era el estado o la situación de las legiones que estaban acantonadas en este frente, ¿no? Y el trabajo que tuvo que hacer Agripa, que al principio no cosechó demasiados éxitos. Realmente las operaciones no fueron tan bien como él pensaba, ¿no? Costaría volver a engrasar la máquina de la legión para ponerla a punto y lo puso o lo hizo de una manera
muy, muy contundente. Es decir, esta operación, cuando Augusto envió aquí a Agripa, le dijo que me lo resuelve sí o sí. ¿Vale? O sea, yo imagino que fue la orden o la indicación. Se acabaron las tonterías, no estamos dispuestos o no estoy dispuesto a que mi rédito político sufra una mancha en el expediente por culpa de la situación de Hispania, que yo imagino ahí a Augusto con una úlcera diciendo, uy, lo que me está llegando, y hay que ponerle arreglo a la situación, por eso envió a Agripa, porque los que estaban allí no eran capaces, y Agripa lo que hizo los 2 siguientes años fue una guerra total. Si hasta entonces había sido una guerra dura, sangrienta de exterminio, ahora ya fue una guerra de no dejar piedra sobre piedra. Matando, asesinando, quemando, deportando poblaciones, que esto es también una práctica muy habitual en la antigüedad y en Roma, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿qué es la deportación? ¿Qué te aporta a ti la deportación? Pues la deportación lo que genera es quita el arraigo, ¿vale? Entonces lo que haces es coger grandes masas de población de un punto geográfico, las envías lo más lejos que puedes. ¿Por qué? Porque esa gente que se marcha no estará, no supondrá tampoco un foco de rebeldía con la que se queda, ¿no? Entonces, los que se quedan dirán, uy, como nos rebelemos nos van a mandar quién sabe dónde, ¿no? Eso sí, sí saben que están vivos, ¿no? Porque el que se queda a lo mejor piensa que a esa población se la han llevado y la exterminan, ¿no? Entonces el miedo es plausible, ¿no? Entonces esa es la política de terror que utilizó Agripa en ese momento. Y cuando hablamos de política de terror hay varios casos que nos recogen las fuentes, que nos hablan, me parece que Estrabón, nos habla de casos en los cuales, pues, lo que sé, que había mujeres que mataban a sus propios hijos, suicidios, antes que caer en una situación tan complicada como ser esclavo de Roma, prefiero morir, ¿no? Ese es un poco el ideal, el ideario de Numancia también, ¿no? Porque te acuerdas tú en el asedio de Numancia también que todos se acaban suicidando, en Calagurris, ¿no? En Calahorra también. Hay situaciones en las cuales no sé si es más una leyenda negra, o es realmente, porque se repite demasiado, ¿no? En varios escenarios, en varios momentos de esta historia, de este momento tardorrepublicano, ¿no? Entonces, padres que matan a sus hijos, esclavos que se suicidan con el tejo. Importante, el tejo, esa corteza o ese fruto del árbol del tejo, que es muy propio de Cantabria, que según la parte del árbol que tomaras en el momento en el que te lo tomaras, pues podía ser una medicina o podía ser todo lo contrario, un veneno, ¿no? Se decían que todos los guerreros cántabros llevaban una parte de tejo pues para, pues si se tenían que quitar la vida en algún momento determinado, ¿no? Entonces, esta guerra es tan dura que es que se la conoce como una de las más sanguinarias, como uno de los periodos más sanguinarios de este momento de la República Romana, ¿no? Entonces, si las fuentes lo dicen, por algo sería. Yo pienso que la guerra se tenía que terminar sí o sí y que aquí valía cualquier cosa, ¿no? Si hasta entonces había habido, no iba a decir normas ni reglas, porque en aquel momento las normas y las reglas de la guerra no eran justas, ni eran equitativas, no había ningún acuerdo, ningún tratado de la ONU, como hacen ahora unas convenciones de Ginebra, cómo tratar a los prisioneros. No, en aquel momento no lo había, ¿no? Entonces todo valía. Entonces, si se tenía que resolver, se tenía que terminar una guerra de una manera tajante, Agripa aquí se empleó a fondo, ¿no? Y sabemos que el objetivo fue claro, porque en el año 17 prácticamente había aniquilado a la mayor parte de la población de varones cántabros, o sea que prácticamente no había dejado a nadie con edad de empuñar un arma vivo en toda esa región. O sea que imaginaos cómo fue esa campaña del 19 al 17. Fue muy, muy dura. Y también fue dura para los romanos. No estoy diciendo que fuera un paseo militar si fuera sencillo, ¿no? Que también los cántabros se emplearon a fondo y también bueno, tuvieron sus éxitos en su momento, ¿no? Pero al final es verdad que la importancia en cuanto a recursos, a poder militar, a poderío de número de legiones y de preparación y de panoplia y de todo, se acabó imponiendo, pues, o acabó decantándose la balanza a favor de las legiones romanas, porque por cuestión simplemente de proporción de números eran muchos más y evidentemente se acabó así la situación, ¿no? Esas largas guerras cántabras del 29 al 17 y luego hubieron conatos de rebelión, como hemos dicho, pero esto nos hace tener una ligera idea de la crudeza de esta guerra, ¿no? Porque para que Augusto tenga que decir Agripa ves allí y acábame esto sea como sea, eso quiere decir que fueron más importantes de lo que nadie nos ha intentado hacer creer, ¿no? Entonces, por eso veo yo que no se las ha tratado como se debiera, ¿no? Yo creo que
tanto por las fuentes clásicas como por la historiografía moderna. No se le ha dado tanta relevancia. A lo mejor le das más relevancia a la campaña Dacia cuando fue en dos años la primera campaña y 2 años la segunda, y aquí estamos hablando de 12, ¿no? Y realmente se las tratan a las guerras dacias como si fueran el culmen de la guerra, ¿no? Porque es en el momento más de máximo apogeo del propio imperio, ¿no? Pero en este momento estas guerras cántabras para mí son muy, muy relevantes y evidentemente que no se quiera dejar constancia de ellas también puede ser significativo, ¿no? Puede darnos alguna pista. Yo creo que aquí no hace falta ser detective para darse cuenta de que si no te dicen demasiado es porque tampoco le interesa, ¿no? Entonces, esto podría haber supuesto una mancha en el expediente del propio Augusto o incluso tú imagínate que alguien le hubiese pedido explicaciones en su momento, ¿no? Y que el pueblo de Roma hubiese tenido toda esta información a su alcance, porque a lo mejor es que el pueblo de Roma, el panadero o el agricultor o el carpintero o el que descargaba barcos en el Tíber, toda esta gente no sabía lo que estaba ocurriendo allí, porque o a lo mejor tampoco les importaba, es que tampoco lo sabemos, ¿no? Porque te coge tan lejos, tus preocupaciones son vivir y llegar a final del día habiendo tenido una comida en la mesa, ¿no? Pues a lo mejor tampoco será irrelevante, ¿no? Pero los propios senadores, que siempre fueron una fuerza de contrapeso, yo creo que para Augusto no tanto, ¿no? Porque la situación era muy diferente, pero sí que es verdad que yo me sentiría, ¿no? Yo soy Augusto y tengo ese frente allí y digo, cuanto menos gente lo sepa, mejor, porque realmente esto puede hacerme perder el rédito que yo había ganado iniciando esta campaña, ¿no? Evidentemente la explotación de las minas y todo esto, luego cuando se consigue tener toda la situación controlada. Allí se genera una industria metalúrgica brutal, de allí se obtienen muchísimos recursos, se crean también fundaciones ex novo, o sea, se crean ciudades nuevas, como puede ser Emérita Augusta, por ejemplo, se generan también rutas comerciales entre la ulterior y la quiterior, esa vía de la Plata también muy interesante, ¿vale? Entonces, acantonas todos esos legionarios, todos esos veteranos que han estado mucho tiempo combatiendo en esas propias ciudades, los utilizas como fuerza de trabajo para construir carreteras, para construir acueductos, para construir ciudades y quieras que no, pues estableces también esa imprenta, esa huella de romanidad, ¿no? Que también es muy, muy importante, ¿no? Poco a poco, pues asentando gente allí en ese territorio, pues el sustrato rebelde de independencia y tal, pues empieza a perder, ¿no? Poco a poco, generación tras generación, la gente va siendo cada vez más romana, ¿no? Aunque ya sabemos que en tiempos de Nerón aún había sublevados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los integras a toda esta gente, a todos estos guerreros que quedan, los integras o a los hijos de estos guerreros, los formas como auxiliares, los enrolas en el ejército, los envías a Britania, los envías a Judea y tú con esto pues te generas también esa deportación de población, ¿no? Encubierta, porque los estás enviando tan lejos de su casa a servir a la República y al Imperio que ellos poco a poco dejan de ser cántabros porque cuando estén en frontera sus hijos ya serán romanos, porque como ellos habrán servido 25 años en las legiones, como auxiliares, sus hijos ya podrán ser legionarios. Entonces, esos hijos ya serán romanos, más romanos que ellos incluso. Entonces, más romanos que el romano de Italia, ¿no? Que el nacido en Roma. Entonces, llega un punto pues que todo esto pues genera eso, ¿no? Esa es la imprenta o la huella que deja la romanidad, ¿no? Y las guerras cántabras, pues, para mí es un fenómeno que se ha infravalorado, ¿no? Desde el punto de vista global, ¿no? No interesa tampoco estudiarlo cuando realmente aquí hay una fuente de información que es tremenda, ¿no? Tremenda. Y a nivel arqueológico, pues yo espero que ahora, con todo este trabajo que se está haciendo a nivel, por ejemplo, me parece que es el doctor, hay un arqueólogo labrador, me parece que tiene un montón de estudios y de trabajos relacionados con estos yacimientos, con los campamentos romanos, con las ciudades y los asedios, que están arrojando un montón de información y que esto es quizá lo que nos está haciendo cambiar la perspectiva sobre donde creíamos que había habido una batalla y realmente no era allí, sino que era en otro lugar, ¿no? Entonces, quizás estamos arrojando esa luz que le falta, ¿no? Lástima que me parece que no sé si alguno de los libros de Tito Livio también se recogía a este momento y fue uno de los que se perdió, pero claro, esto ya claro, no depende de nosotros, sino que a veces nos encontramos con los propios avatares de la historia, ¿no? Que hace que no llegue hasta nosotros toda esta información que nos podría haber dado datos impresionantes y que a lo mejor nos había permitido crear un escenario mucho más real y mucho más
preciso, ¿no? Que es lo que a veces nos falta, ¿no? Pero bueno, yo dejo aquí en el ideario popular, en todos aquellos que nos escuchen, todos aquellos que sigan tu canal, dejo esta idea y quiero dejar sobre todo, antes de concluir, pues a modo de finalización y de epíteto, ¿no? Decir, oye, pues las guerras cántabras fueron más de lo que trataron de hacernos ver. Más de lo que nos trataron de hacer ver y más de lo que nos tratan de hacer ver también en el También, presente, como tú decías, incluso por la historiografía moderna, que no entiendo el motivo, pero muchas veces no solo con las guerras cántabras, sino un poco también en general, ¿no? Con la historia de Hispania romana, suelen infravalorar, ¿no? La importancia de la Hispania romana en el conjunto, ¿no? Del imperio y en el conjunto de la historia imperial de Roma. Y nada, llegados a este momento, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Sergio, por haberte pasado por aquí, por el podcast de historia de nuevo, a celebrar, ¿no? Este episodio 100 un poco accidentado. y sí, que verán algunos de tus videoyentes, verán que me he cambiado de sí, sí. camiseta. No es que me guste llevar varias camisetas, es que hemos tenido que interrumpir la grabación porque el bebé se ha puesto a llorar y me ha echado un poco de biberón que le había sobrado y me ha regurgitado encima. O sea que hemos tenido que hacer un cambio improvisado y si os planteáis que esta es la pregunta, no es que me guste salir con varias camisetas en una misma grabación, ¿eh? Yo lo habría dejado al misterio, o sea, yo lo habría dejado y Pues ponemos, corta esta parte. sí, o ponemos una pregunta en los comentarios de ¿qué crees que le pasó a Sergio? Y cada uno que diga lo que él piensa. ¿Por qué sale con dos camisetas en una Y que sola cada uno grabación? Ah, pues suelte ¿dónde su está? teoría. Pues nada, Bueno, pues un placer, Oscar. Muchas gracias por haberme brindado esta ocasión de hablar de las guerras cántabras y a ver si entre todos conseguimos que se tomen un poquito más en serio, como tú bien dices, no solo este conflicto, sino toda la historia de la Hispania romana, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese trabajo lo tenemos que hacer desde aquí, ¿no? Desde nuestro propio país, porque realmente no va a venir un inglés o un francés o cada uno hará apología de la historia de Roma de su propio territorio, ¿no? A que le guste más y a que le guste menos. Pero aquí con el legado que tenemos y que todo lo que ha quedado, oye, pienso que aquí podríamos trabajar mucho más toda esta investigación, ¿no? Entonces, desde aquí lanzarle también ese apoyo a todos esos grandes investigadores, sobre todo arqueólogos, que están haciendo tan buen trabajo en la zona del noroeste peninsular para tratar de arrojarnos un poquito de luz sobre este y sobre todo porque realmente, ya que estamos, pongamos en el legato y defendamos ese patrimonio, ¿no? Porque tenemos un patrimonio histórico-cultural impresionante y realmente pues lo que tenemos que hacer es protegerlo, cuidarlo y sobre todo, si detectamos alguna anomalía o algún ataque a ese patrimonio, denunciarlo para que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Porque es muy importante la historia, sino que les vamos a dejar a nuestros hijos o a las generaciones venideras. Si nosotros hemos visto bastante poco, pues no les dejemos nada, porque entonces sí que pasará como con las guerras cántabras, ¿no? Que parece ser que no habrá ningún vestigio y todos tendrán que ser hipótesis. Pues no les dejemos que haya hipótesis, sino dejémosle cosas palpables y que se puedan visitar y que se puedan ver y que se puedan disfrutar. ojalá que cuando tu hijo, ¿no? Ya dentro de un par de años sea crecidito y ya pueda entender las cosas, pues ojalá que en ese momento, ¿no? Con el paso de estos años, pues el avance de las investigaciones haya llegado a un punto en el que ya le podamos contar cosas nuevas, cosas novedosas que no hemos contado en este podcast ni en otros similares. Ojalá que los dioses te escuchen, ¿no? Y que haya por lo menos 7, 8 novelas más mías publicadas, que eso sería una buena noticia Por también. supuesto, y no solo que estén publicadas, sino que tengan el éxito que se merecen. Muchas gracias, amigo.